Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Tomás Marcelo Guzmán Guataba y para esta ocasión les voy a presentar la actividad número 7, la cual tiene como tema central la pregunta de actualidad entre la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador. Vamos a ver cómo esto nos afecta. Primeramente les voy a dar una pequeña introducción. El presente trabajo analiza la crisis comercial entre Colombia y Ecuador, que se ha desarrollado durante 2025-2026, en el contexto de los conceptos fundamentales del dinero y la política monetaria, estudiados en el taller. Esta guerra arancelaria representa un caso práctico de cómo las decisiones políticas y económicas, incluyendo políticas comerciales y cambiarias, afectan las variables macroeconómicas de ambos países. El conflicto comenzó en enero de 2026, cuando Ecuador anunció los aranceles del 30% a productos colombianos, citando la falta de cooperación en seguridad fronteriza. Esta medida desencadenó una escalada progresiva, que llevó a ambos países a imponer aranceles recíprocos que alcanzaron hasta el 100% en abril de 2026. A través del modelo ISML, o también llamado Hans-Heinzen, de síntesis neoclásica, analizaremos cómo esta guerra comercial afecta las variables de producto, tasa de interés, tipo de cambio y balanza comercial, demostrando la interconexión entre política comercial, política monetaria y el comportamiento de los agregados macroeconómicos. Vamos a empezar con este pequeño apartado, y es con los ejercicios del taller de El dinero y la política monetaria. El taller anexado a la actividad se pudo estudiar con un enfoque para poder comprender la demanda de dinero. A razón de ello se analizó dos enfoques teóricos fundamentales. La teoría cuantitativa del dinero, la cual plantea que el dinero es necesario en una economía directamente proporcional al valor de las transacciones e inversamente proporcional a la velocidad de circulación, expresando en la ecuación, aquí está la pequeña ecuación, que supone que V y Q son estables a corto plazo, por los cambios en M que afectan directamente a los precios, o sea, P, generan inflación si el crecimiento monetario excede el crecimiento productivo. Y el segundo enfoque, o segunda teoría, es el enfoque keynesiano, que es ampliar la teoría de proponer que la demanda de dinero no solo responde a un motivo de transacción, sino también a motivos de precaución y especulación. Introdujo la tasa de interés como variable determinante. A mayor tasa de interés, menor demanda de dinero efectivo, pues el costo de oportunidad de mantener la que es aumenta. Bien, ahora vamos a pasar con los ejercicios, en total son cuatro. Iré paso a paso con cada uno de ellos, voy a dar una pequeña introducción para no alargarnos tanto porque hay mucho tema. El ejercicio 1. Las funciones del dinero. Teniendo en cuenta las funciones que debe cumplir el dinero, reúnete con dos compañeros y propongan tres bienes diferentes que quieran utilizar como dinero. Luego, piensa si cada uno de estos bienes cumple con las funciones del dinero. Serían aceptados por todos, sería fácil de transportar y dividir, funcionaría como reserva de valor. Después se evaluarán las diferentes funciones que indican el cual de los bienes propuestos escogerían finalmente para utilizar como dinero y expliquen el porqué. Bien, espero esto se pueda emplear correctamente. Aquí tenemos los bienes, el oro, el arroz y el otro que se me ocurrió fueron los smartphones. Solo por eh, teórico, de manera teórica. Aceptados por todos. El oro, sí, históricamente reconocido. El arroz, no tanto, universalmente. Y pues los smartphones no son aceptados como medio de pago general. Más que todo son los bienes que uno tiene al pagar con dinero. Fácil de transportar y dividir. Si es divisible en pequeñas unidades y es portable. El oro. El arroz, por otra parte, es divisible pero voluminoso. Y al ser comida es perecedero. Los smartphones no son divisibles y alto costo de transporte. ¿Es apto? El oro sí es apto como dinero. El arroz no es apto como dinero y los smartphones no son aptos como dinero. Aquí está una pequeña descripción de la figura, que es un pequeño cuadro para poder entender este ejercicio. La mejor opción de estos tres bienes, que siempre va a servir como moneda a cambio, es el oro, ya sea por su importancia, lo precioso del metal o también por su escasez en nuestro planeta. Recuerden que es un material, creo que les dicen metales raros o preciosos, y son bastante cotizados. El arroz no es tan aceptado y al ser un alimento es perecedero con el tiempo. Ni hablar de los smartphones. Es más un bien, más bien que un aparato tecnológico que un bien monetario. Vamos a pasar al segundo ejercicio.
Las obras del arte como depósito del valor. Además de las obras de arte, ¿qué otras formas crees que pueden utilizar como depósito de valor? Encuentra tres ejemplos y explica por qué cumplen con estas funciones. Voy a darles mi solución. El primero son los bienes raíces, propiedades. ¿Por qué funcionan? Tienden a apreciar un valor a largo plazo, son escasos y tienen demanda estructural. Limitación, baja liquidez, no se pueden usar para compras cotidianas. El segundo son los metales preciosos, el oro o la plata. ¿Por qué funcionan? Históricamente han preservado el poder adquisitivo, son duraderos, divisibles y universalmente reconocidos. Limitaciones. Requieren un almacenamiento seguro y su precio puede fluctuar en el corto plazo. Y el último son los bonos gubernamentales de alta calificación. ¿Por qué funcionan? Ofrecen rentabilidad fija, bajo riesgo de default, es un término en economía, y mantienen el valor de términos reales si la inflación es controlada. Limitación. Su valor real puede erosionarse si la inflación supera la tasa de interés del bono. Aquí les hice una pequeña descripción de este segundo ejercicio para que podamos entender mejor. Este ejercicio destaca la diferencia entre depósito de valor y medio de cambio. Mientras que el dinero debe cumplir ambas funciones simultáneamente, muchos activos solo cumplen la primera. La reflexión central es que la liquidez es lo que distingue al dinero de otros activos. Un cuadro de Botero puede ser excelente reserva de valor, pero no puedes comprar pan con él. Esto explica por qué las economías modernas mantienen sistemas monetarios especializados, el dinero para las transacciones diarias y otros activos financieros para ahorrar o inversión. Además, en contextos de alta inflación, las personas tienden a dolarizarse o buscar activos refugio, lo que debilita la función del dinero local como depósito de valor. Muchas personas tienden a comprar oro para preservar su riqueza o el caso del ejercicio que se utilizan cuadros, porque un cuadro bastante cotizado puede aumentar su valor con el tiempo. Lo único malo es que, como bien dicen, no puede utilizarse a diario. No puede utilizar para comprar uno en una tienda o ropa o comida, sino que es más bien como un bien a largo plazo. El tercer ejercicio. ¿Qué sucede cuando cambia la velocidad de circulación del dinero? De acuerdo con la ecuación cuantitativa del dinero, ¿qué crees que sucede con los precios cuando aumenta la velocidad de circulación del dinero? Para responder esta pregunta, supón que la producción nacional y la cantidad de dinero de la economía permanecen constantes. Imagina que hay un aumento de la velocidad de circulación del dinero y que se requiere mantener la tasa de inflación constante. ¿Qué crees que debería hacer la autoridad monetaria con la cantidad de dinero circulante? Que sea M. Esta es la ecuación, espera, ¿cómo se llamaba? Creo que es ecuación cuantitativa. Perdón, se me pasó. Entonces, efecto de aumento de V sobre los precios con M y Q constantes. Partimos de la ecuación cuantitativa. Y vamos a ver con la primera respuesta. Antes, qué pena, hay algo aquí. Si M y Q son constantes y B aumenta, entonces P debe aumentar para mantener la igualdad. Ahora sí vamos con la respuesta. Esta fue propuesta por mí. Los precios suben a una mayor velocidad de la circulación significa que cada cantidad monetaria se utiliza más en transacciones, ejerciendo presión altista sobre los precios y la producción no crece. La segunda dice política monetaria para mantener la inflación constante ante la subida de V. Para mantener P estable cuando V sube, la utilidad monetaria debe reducir M proporcionalmente. Esta es mi respuesta. El Banco Central debe contraer la oferta monetaria. Por ejemplo, si V aumenta 10%, M debe reducirse aproximadamente 10% para que la producción M por V permanezca constante y P no se eleve. Este ejercicio conecta la teoría monetaria con política económica práctica. La ecuación cuantitativa revela que la inflación no depende de solo la cantidad de dinero, sino también de su velocidad de circulación y nivel de producción. La reflexión clave es que el Banco Central no controla directamente UE, que depende de factores como la confianza, la tecnología financiera y las expectativas. Por eso, en la práctica, las autoridades monetarias
monitorean múltiples indicadores y ajustan EMI de manera preventiva. Esto explica por qué en la crisis de confianza, cuando V cae bruscamente, los bancos centrales inyectan liquidez agresivamente para compensar la desaceleración en la circulación de dinero y evitar una deflación recesiva. Vamos con el último ejercicio. La canasta familiar e índice de precios al consumidor, IPC. Reúnete con tres compañías que construyen su propia canasta familiar de 10 productos encontrados en los bienes y servicios que consumen en común. Aquí eh, hay unos lineamientos del ejercicio, los cumplimos. O bueno, los cumplí yo, qué pena. Establezcan el precio de cada uno de los productos, establezcan el peso ponderado que tiene cada producto en la canasta familiar, con los pesos ponderados en cada producto y su precio construyen su propio IPC. ¿Qué pasa con el IPC que acaban de construir si los precios de los productos cambian? ¿Qué sucede cuando los precios suben? ¿Qué implicaciones tienen eso para el costo de la vida? Entonces, aquí están los productos que yo escogí. La papa, la carne, leche, queso, tomate, jabón. Y este es el subtotal. Aquí está el gasto, pero el precio unitario es lo primero que se tiene que ver. O sea, la papa con precio unitario son 500, pongámosles pesos. Y el peso ponderado está en 0.0, no, espera, 0.266600. Otro pequeño ejemplo, por ejemplo el jabón, cuesta en precio unitario 800 y en peso ponderado está en 0.0666. El gasto es de 10.000, el subtotal es 150.000 y si se suma todo el peso ponderado nos va a dar 1000. Oh, bueno, como están decimales es 1. Dice, esta tabla sirve como base para calcular el IPC, multiplicando cada peso ponderado por su respectivo peso unitario. Peso ponderado con el precio unitario. Ya vamos a ir con el cálculo. Cálculo de índice de precios del consumidor, IPC. El IPC es igual a la sumatoria del peso ponderado por el precio unitario. Aquí hice el pequeño cálculo. Si se fijan, esto lo hice con, ¿cómo se llama esto? Las ecuaciones que hay en Word. Entonces aquí tenemos el primer producto. O sea, tenemos el peso ponderado y se está multiplicando con el precio unitario. Ese es el de la papa, así con cada uno de los elementos de la canasta familiar. La papa, la carne, la leche, el queso, el tomate, el jabón. Todos van aquí, si se fijan, todos van de la mano. Entonces se hacen las respectivas multiplicaciones, esto es básico, distributiva, luego se hacen las pequeñas sumas y el IPC nos da un valor de 986.53. La reflexión fundamental es que la inflación medida por el IPC tiene impactos distributivos, no afecta a todos por igual. Quienes gastan más en productos por precios volátiles, alimentos, energía, sienten más la inflación. Además, el IPC es la base para ajustes salariales, pensiones y contratos, por lo que el cálculo preciso es crucial para la justicia social. Finalmente, este ejercicio ilustra por qué el Banco Central monitorea el IPC para mantener la inflación baja y estable, preserva el poder adquisitivo del dinero y la confianza en la moneda, condiciones esenciales para el crecimiento económico sostenible. Bien, esto hasta aquí fue lo del taller. Ahora vamos a ir con la pregunta de actualidad, la guerra escenaria entre Ecuador y Colombia. Primeramente les voy a dar una pequeña introducción de esta guerra o cómo se originó y los diversos factores que han ido tanto escalando de un lado al otro. Esto principalmente fue por una crisis de seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador. Ya les explicaré eso. Y abajo puse un pequeño ejemplo como un pequeño productor de telas, si no estoy mal, para que podamos analizar cómo le afecta. Entonces, vamos a empezar. La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador representa un conflicto comercial bilateral que se ha desarrollado durante el primer semestre de 2026, caracterizado por la imposición recíproca de gravámenes a la importación de provenientes de cada país. Este conflicto tiene su origen como discrepancias sobre la política de seguridad fronteriza,
particularmente en el combate en el narcotráfico y la minería ilegal en la zona limítrofe, aunque también involucra tensiones políticas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa. Lo que comenzó como una medida técnica denominada tasa de seguridad por parte de Ecuador escaló progresivamente hasta convertirse en una crisis diplomática que afecta no solo el intercambio comercial, sino también la cooperación energética, el transporte de hidrocarburos y la integración andina. Este de aquí es más o menos un cronograma de cómo ha ido escalando desde el inicio en enero hasta lo que llevamos del año. La carrera arancelaria se desencadenó el 21 de enero de 2026, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció desde Davos una tasa de seguridad del 30% a importaciones colombianas, justificada en sus presuntas fallas recíprocas en seguridad fronteriza. Colombia respondió inmediatamente suspendiendo el intercambio eléctrico y aplicando un gravamen recíproco de 30% a 23 partidas arancelarias, 73 subpartidas, que incluyen alimentos y manufacturas. La escalada continuó con un incremento del 900% a la tarifa de transporte de crudo del oleoducto SOTE. De $3 se pasó a $30 por barril, afectando un flujo promedio de 13.250 barriles diarios y con el aumento progresivo de los aranceles ecuatorianos. El 30% en febrero, 50% en marzo y 100% a partir del 1 de mayo. Medida que llevó al presidente Petro a anunciar el inicio de trámites para que Colombia retire la comunidad andina y busque integrarse al Mercosur. El conflicto alcanzó su punto más álgido en abril de 2026, cuando las tensiones políticas en el caso del expresidente Jorge Gilas y un incidente fronterizo natural militar suspendieron los canales de diálogo diplomático. Eso apareció durante las noticias cuando por parte de Ecuador intentaron atacar a Colombia. Yo me acuerdo cuando sucedió eso y fue bastante, o sea, delicado el tema. Sin embargo, en junio de 2026 se registró un primer gesto de desescalada al reducir Ecuador sus aranceles del 100% al 75%, lo que abrió una ventana de oportunidad para las negociaciones, aunque las medidas siguen siendo restrictivas y el comercio bilateral permanece contraído. Bien, ahora vamos a pasar al caso frente a la pregunta de actualidad. Para mostrar el impacto concreto de esta guerra arancelaria, analizamos el caso de un comerciante de telas ubicado en Cúcuta o IAPS, ciudades fronterizas cuya economía depende del intercambio con Ecuador. Supongamos que un empresario importa mensualmente $10.000 en tela y confecciones ecuatorianas, como un denim, algodón y fibras sintéticas, para distribuirlas en el mercado local. Con la imposición del arancel de 30%, su costo mensual saltó a $13.000, generando un sobrecosto de $3.000 cuando Ecuador le bajó el arancel al 100% en mayo. El costo de esas mismas importaciones se duplicó. Ahora ya no eran 10.000, sino ahora son $20.000, lo que representa un incremento mensual de un $10.000 en el comerciante que absorben o trasladan a sus clientes. Ante este escenario, el comerciante enfrenta un dilema. Si traslada el aumento al precio final, sus productos pierden competitividad frente a las telas de otros orígenes o informales. Se absorbe el costo, su margen de utilidad se reduce drásticamente, pudiendo incluso operar con pérdidas. Muchos comerciantes han optado por reducir sus volúmenes de importaciones de un 40-50%, buscar proveedores alternativos en Colombia o Brasil, con costos de transporte más elevados, o simplemente cerrar temporalmente sus operaciones. Este caso ejemplifica cómo los aranceles no solo son cifras abstractas, sino que se traducen en decisiones empresariales difíciles, pérdida de competitividad y en la última instancia afectan el empleo y tejido empresarial de las regiones fronterizas. Como vemos en este pequeño ejemplo, los gravámenes de imponer aranceles de un país a otro afectan recíprocamente a los pequeños negociantes o dueños de comercios, lo cual los obliga a replantear su cadena de suministros o en casos más estrictos cerrar temporalmente sus operaciones, como lo retracté en este pequeño ejemplo. Matriz de análisis, papel de dinero y la política monetaria. El dinero cumple tres funciones fundamentales en cualquier economía. Medio de cambio, que facilita las transacciones eliminando la necesidad de un trueque. Antiguamente, en la Edad Media o en tiempos pasados, se hacían trueques. Luego llegó las monedas. O sea, háganse de cuenta de esto.
si no estoy mal, como en Roma, que tienen grabada la cara del César. Entonces eso se empezó a utilizar como moneda y de ahí a hoy ha sido muy popular el uso de monedas. Ahora lo que está de moda es el papel moneda, lo que son los billetes. Y en esta última generación ahora están trabajando lo que es las monedas virtuales, las criptomonedas. No nos perdamos. Eh, la unidad de cuenta que permite medir y comparar valor de bienes y servicios, depositar el valor, que posibilita ahorrar la adquisición de para el futuro. En el contexto de la guerra arancelaria de Colombia-Ecuador, esas funciones se ven tensionadas, ya que la reducción del comercio bilateral en un 67% limita la circulación de dinero entre ambos países. La incertidumbre, perdón, la incertidumbre afectaría la capacidad de dinero como unidad de cuenta estable, y la inflación importada de los aranceles erosiona su función como depósito de valor. Desde la perspectiva de la oferta y demanda del dinero, el equilibrio del mercado monetario se determina por la interacción entre la cantidad de dinero del Banco Central que pone en circulación de oferta y la preferencia de los agentes económicos por mantener los saldos líquidos, demanda, en Colombia. El Banco de la República controla la oferta monetaria mediante herramientas como la tasa de intervención y las operaciones de mercado abierto. En Ecuador, al estar dolarizado, la oferta de dinero depende de la balanza de pagos y reservas internacionales, lo que limita su capacidad de respuesta ante shocks externos como el conflicto de los aranceles. Bien, este es otro de los puntos más importantes y es una pequeña matriz que yo hice. Espero se pueda ver bien, la voy a ampliar lo más que pueda. Entonces tenemos la matriz de análisis, política monetaria y cambiaria. Tenemos dos conceptos: política monetaria, tasa de interés de intervención, política cambiaria, tipos de cambio real, transmisión monetaria e inflación objetivo. Tenemos la definición esencial, la caracterización clave y la aplicación de casos de Colombia-Ecuador. Voy a hacer una pequeña pausa para que lo puedan ver, analizarlo y ya les voy a ir contando uno por uno. Primeramente, la política monetaria. Es una definición esencial, perdón. Es un conjunto de acciones del Banco Central para que controle la oferta monetaria y las tasas de interés. Su caracterización clave es expansiva, o sea, baja las tasas y sube M, o contractivas, sube las tasas y baja M. Si recuerdan más arriba, para balancear un desnivel se reducen una parte de los valores y se elevan las otras para que haya una homogeneidad, si no estoy mal. La meta de inflación, independencia institucional. Aplicación al caso de Colombia y Ecuador. Colombia puede utilizar la política expansiva para mitigar el choque recesivo. Ecuador no tiene autonomía monetaria sobre la dolarización. La tasa de interés de intervención nos dice que el precio al cual el Banco Central presta dinero a los bancos comerciales, como definición esencial. La característica clave determina el costo del crédito, transmite señales a toda la economía. Vamos a ver su aplicación al caso de Colombia con Ecuador. Una reducción de tasas de Colombia estimularía la inversión y consumo, contrarrestando parcialmente la caída de exportaciones. Vamos con la política cambiaria. Su definición esencial es que la gestión de tipo de cambio por parte de las autoridades monetarias. La caracterización clave. Régimen flotante. Fijo por banda cambiaria. Intervención entre mercados y de divisas. Aplicación al caso de Colombia-Ecuador. Colombia. Peso flotante permite ajustar vía de evaluación. Ecuador. Dólar fijo. Elimina este mecanismo de ajuste. Tipo de cambio real. Precio relativo de bienes nacionales frente a extranjeros, ajustando por inflación. Característica clave. Determina la competitividad externa, afecta balanza comercial. Su aplicación en el caso de Colombia y Ecuador. La evaluación del peso colombiano podría compensar parcialmente los aranceles, haciendo que las exportaciones más baratas en dólares. Transmisión monetaria. Mecanismos por los cuales la política monetaria afecta a la economía real. Canales, tasas de interés, crédito, tipo de cambios, expectativas, precios activos. El conflicto interrumpe los canales tradicionales. Menor comercio, reduce efectividad del canal, tipo de cambio. Y por último, en esa pequeña matriz, inflación de objetivo. Meta de inflación, que guía la política monetaria.
Su caracterización clave es que dice que Colombia 3% anual, rango de 1% a 5%, credibilidad de anclas expectativas. Y su aplicación en un caso. Los aranceles generan presiones inflacionarias por mayores costos de importación, complicado el cumplimiento de la meta. Okay. Vamos a pasar al siguiente paso. Esta es una pequeña explicación. El cuadro comparativo de los conceptos fundamentales de la política monetaria y cambiaria, mostrando sus características, aplicación diferenciadas en Colombia, tipo de cambio flotante y Ecuador, economía dolarizada. Ahora vamos a ver una pequeña diferencia institucionales entre Colombia y Ecuador. Vamos a ver primero lo que caracteriza a Colombia y lo diferencia de Ecuador. El Banco de la República cuenta con una autonomía para ajustar las tasas de intervención según las condiciones económicas ante un choque negativo con la regla arancelaria. Podría reducir las tasas de estimular la demanda agregada o mantenerlas estables y priorizar el control inflacionario. El tipo de cambio flotante que actúa como amortiguador. La menor demanda y los precios por caída de exportación generan devaluaciones, lo que mejora parcialmente la competitividad de los productos colombianos en el mercado externo. Sin embargo, esta devaluación también encarece las importaciones generando presiones inflacionarias que el Banco Central debe gestionar. Ahora vamos con Ecuador, que es lo que lo diferencia de Colombia. Al adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial, Ecuador renuncia a su política monetaria independiente. No puede crear dinero ni ajustar la tasa de interés para responder a shocks domésticos. Ante la contracción comercial con Colombia, sus herramientas de ajuste se limitan a la política fiscal, gasto público, impuestos y a reformas estructurales que mejoran la productividad. La organización brinda estabilidad de precios y credibilidad, lo que reduce la flexibilidad para absorber choques externos, haciendo que el ajuste recaiga sobre la cantidad de producto o empleo, más que por precios relativos. Vamos a hacer su conexión con la pregunta de actualidad con el modelo ISLM. Ya les he visto, es un modelo de síntesis neoclásico o también llamado eh, Hansel, si no se mal. Esa matriz de análisis sienta las bases para comprender cómo las variedades monetarias cambiarias se integran al modelo ISLM. La curva IS refleja el equilibrio del mercado de bienes, donde las exportaciones netas, eso hay que tenerlo en cuenta, es una abreviatura que vamos a utilizar más adelante en los ejercicios que tengo planteados. Son sensibles al tipo de cambio de barreras comerciales como los aranceles. La curva LM representa el equilibrio en el mercado de dinero, determinado por la oferta monetaria real, M sobre P, y la demanda de saldos reales. En este caso colombiano, un choque arancelario desplaza la IS a la izquierda, o sea, la curva IS la desvía hacia la izquierda, lo que hace que bajen las exportaciones, mientras que la respuesta en el Banco Central podría desplazar la LM hacia la derecha, subiendo M y mitigando la caída del producto. En Ecuador, no poder desplazar la LM, el ajuste más costoso en términos de productividad y empleo. Luego aquí tenemos una reflexión crítica de la política económica y el modelo ISLM. Entonces vamos a ver pequeños sus índices que nos van a ayudar a entender esto. El modelo ISLM como herramienta de análisis en conflicto. El modelo constituye un marco analítico fundamental para comprender cómo los shocks externos, como la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, se transmiten a la economía real a través de los mercados de bienes y dinero. La curva IS, inversión-ahorro, representa el equilibrio del mercado de bienes, donde el producto depende del consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. La curva LM, preferencia por liquidez, oferta monetaria, refleja el equilibrio entre el mercado de dinero determinado por la oferta monetaria real, M sobre P. La demanda de saldos reales en este contexto. Los aranceles actúan como un choque negativo con la demanda externa, que desplaza la curva IS hacia la izquierda, reduciendo el nivel de producto en equilibrio, generando presiones a la baja tasa de interés. Tenemos el siguiente subíndice, que son los efectos a corto plazo, transmisión del shock arancelario. En el corto plazo, con precios rígidos,
la imposición de los aranceles en 100% reducción drásticamente las exportaciones netas. El comercio bilateral cayó al 67%, pasando de 92 millones de dólares a 30 millones en un año. Este deterioro en las exportaciones desplazan la curva IS hacia la izquierda, genera una contracción del producto estimado en torno al 6 al 7%. Para los sectores directamente afectados, simultáneamente la menor actividad económica reduce la demanda de dinero para transacciones, lo que ejerce la presión a la baja sobre la tasa de interés de equilibrio en Colombia. El Banco de la República puede responder con una política monetaria expansiva, reducción de tasas de intervención, desplazando la curva LM hacia la derecha para mitigar la caída del producto. Sin embargo, en Ecuador la dolarización impide que se ajuste, al no controlar la oferta monetaria ni el tipo de cambio. El ajuste debe ocurrir vía contradicción de ingresos y empleo, un proceso más lento y socialmente costoso. Un elemento clave es el tipo de cambio real en Colombia. La menor demanda de pesos por caída de exportaciones genera devaluación, lo que parcialmente compensa los aranceles al hacer los productos colombianos más competitivos en términos de dólares. No obstante, esa devaluación también encarece las importaciones de insumos, generan presiones inflacionarias que limitan el margen de maniobra del Banco Central. En Ecuador, al no existir mecanismo de ajuste, la pérdida de competitividad es permanentemente mientras persisten los aranceles. Tenemos el tercer subíndice que nos dice el ajuste de en el ajuste en el largo plazo, expectativas, estructura y sostenibilidad. En el largo plazo, con precios flexibles, la economía tiende a retornar a su nivel de producto potencial, pero el proceso de ajuste implica costos estructurales significativos. La empresa afectada debe reorientar sus mercados de exportación, buscando destinos alternativos en la región o fuera de ella, lo que implica costos de búsqueda, adaptación de productos y construcción de nuevas relaciones comerciales. Paralelamente, la reasignación de recursos hacia los sectores no afectados por el conflicto pueden generar ineficiencias temporales y la pérdida de económicas a escala. Las expectativas de inflación juegan un papel crucial. Los aranceles incrementan los costos de importación, lo que se traslada parcialmente a los precios finales. Si los agentes anticipan que esta presión inflacionaria será persistente, pueden ajustar sus comportamientos, demandas salariales, fijación de precios, complicando la tarea del Banco Central de anclar las expectativas en la meta del 3% anual, además de la contracción económica de la recaudación tributaria, mientras que aumentan las presiones sobre el gasto social para apoyar a los 200.000 empleos en riesgo, generando un dilema de sostenibilidad fiscal que limita la capacidad de respuesta mediante la política fiscal expansiva. Tenemos el siguiente subíndice, el número 4, en esta parte de la actividad, que nos dice sobre la reflexión crítica, fortalezas y limitaciones del modelo ISLM. Hans Heisen, modelo neoclásico, no lo olvidemos. El modelo ISLM ofrece ventajas pedagógicas y analiza indudables, permite visualizar de manera intuitiva los trade-offs, es otro término de economía, de la política económica, e integrar los mercados de bienes y dinero, comparar los escenarios de intervención de política monetaria. Sin embargo, su aplicación al caso de Colombia y Ecuador revela limitaciones importantes que deben reconocerse. Aquí tenemos 4. Los voy a dictar rápidamente una por una. Supuestos de economía cerrada. El modelo básico no incorpora explícitamente el sector externo, requiere extensiones para capturar plenamente los efectos de choque comerciales y flujos capital. Rigidez contra flexibilidad de precios. El modelo distingue el corto plazo, pero la realidad de los ajustes de precio pueden ser asimétricos y sectoriales, especialmente en economías con alta informalidad como las de la región. Diferencias institucionales. El modelo estándar no distingue entre regímenes cambiarios para aplicar el mismo marco a Colombia flotante y Ecuador dolarizado, que requiere adaptaciones conceptuales importantes. Y el último es las expectativas de credibilidad.
El modelo tradicional trata de expectativas como exógenas, cuando la realidad y credibilidad de las políticas monetarias y la coordinación fiscal son determinantes para la efectividad de las medidas. A pesar de estas limitaciones, el modelo Hans-Huygens ISLM sigue siendo una herramienta valiosa para identificar las direcciones de cambio, comparar las alternativas de política y comunicar resultados a audiencias no técnicas. Su utilidad radica no solo en la precisión cuantitativa, sino en la claridad conceptual para entender decisiones de la política comercial se entrelacen con las variables monetarias, cambiarias y fiscales. Y la última, si no estoy mal, es las implicaciones en la política económica. El análisis anterior sugiere tres lecciones claves para la formulación de la política. Coordinación de políticas. La guerra arancelaria demuestra que decisiones unilaterales de política comercial tienen externalidades macroeconómicas que requieren coordinación entre autoridades monetarias, fiscales y comerciales. Flexibilidad institucional. La capacidad de respuesta ante el shock externos depende críticamente del régimen cambiario y del grado de autonomía monetaria. La dolarización brinda estabilidad, pero reduce herramientas de ajuste, mientras que el tipo flotante ofrece flexibilidad, pero exige gestión activa de expectativas. Y por último, el enfoque integral. Ninguna política aislada, monetaria, fiscal o comercial, es suficiente para resolver las crisis complejas. Requieren estrategias integrales que combinen estímulo de demanda, apoyo sectorial y negociación diplomática para abordar las causas estructurales del conflicto. Bueno, aquí iniciando otro tema tenemos incidencias de la política en variables ISLM. Las variables de la curva IS en mercado de bienes, la que dijimos que se podía desplazar en el caso de Colombia, pero si no se mal creo que no en el caso de Ecuador, al estar dolarizado. La cosa fundamental en la curva IS es esta de aquí. Ya sabemos que este es producto, que este de aquí, este es gasto, este es exportaciones. Si no se mal, déjame ver que este es consumo y la I es inversión, donde cada componente representa un gasto que contribuye a la demanda agregada. La guerra arancelaria afecta evidentemente estas variables a través de mecanismos de transmisión específicos. Bien, voy a sacar un poquito más para que puedan ver el cuadro. Tal que representa el efecto de la guerra arancelaria son los componentes de la demanda agregada: consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, evidenciando la contracción del 67% en el comercio bilateral. Variable. Tenemos la del producto, o PIB. Definición: valor total de bienes y servicios. Su impacto en el conflicto arancelario. Contracción estimada del 6 al 7% en sectores expuestos del comercio bilateral. Mecanismo de transmisión. La caída de exportaciones netas reduce la demanda agregada activando el multiplicador keynesiano. Ya sabemos en el taller que esa es una de las dos síntesis que nos ayuda a analizar estos tipos de casos. El consumo. Gasto de hogares en bienes y servicios finales. Su impacto en el conflicto arancelario. Reducción monetaria por incertidumbre y menor ingreso disponible. Mecanismo de transmisión. Pérdida de 200.000 empleos en riesgo de disminuir ingresos. La inflación importada erosiona el poder adquisitivo. Ahora vamos con la inversión. El gasto de capital físico y reposición de inventarios. Desincentivo significativo por incertidumbre regulatoria. 500 empresas fronterizas paralizadas. Clima de tensiones disuasivo en proyectos de expansión. Gasto público. Compras gubernamentales de bienes y servicios. Precio al alza para compensar los efectos recesivos. Necesidad de apoyar regiones fronterizas, Nariño o Cauca, con transferencias y programas de empleo. Y por último, las exportaciones netas, XN. Las exportaciones menos, o sea, se presentan menos exportaciones por la guerra arancelaria. Caída drástica del 67% de comercio bilateral. Aranceles del 100% y carecen productos, reduciendo competitividad y volúmenes de comerciados. La que habíamos hablado más atrás.
Vamos con mecanismo de transmisión de la curva IS. Es más que todo para entender la curva IS y la LM dentro del modelo de neoclásico Hans Eysen. El aumento de aranceles actúa como un impulso al comercio incrementando el precio final de los bienes importados. Para el comerciante de telas del ejemplo, el costo de la importación de 10.000 en producto ecuatoriano pasó a 20.000 con un arancel del 100%. Ese costo se traduce en, primero, un menor volumen de importaciones y el comerciante absorbe parte del costo. Segundo, menores ventas y traslada el aumento al precio final. O sea, se aumentan los precios de la tela que él va a vender. Y 3. Cierre de operaciones sin ninguna opción es viable. Si ve que está perdiendo demasiado dinero y no le están llegando casi ingresos, no tiene nada más que cerrar operaciones. Agregado a estos efectos a nivel macroeconómico, la reacción de las exportaciones netas desplaza la curva S y S a la izquierda, generando un nuevo equilibrio con menor producto y menor tasa de interés. Ahora vamos con las variables de la curva LM, mercado de dinero. La ecuación de equilibrio del mercado de dinero, que está representada aquí, donde la oferta monetaria debe igualar la demanda de salarios reales, depende negativamente de la tasa de interés y positivamente del nivel de ingreso. Este es producto, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí tenemos otro cuadro. A mí me encanta hacer cuadros porque así se puede organizar la información y entender las variables. Entonces, variable de la curva LM, mecanismo de transmisión. La voy a acercar un poquito más. El análisis del impacto conflictivo sobre los mercados de dinero, destacando la diferencia de capacidad de respuestas entre Colombia, autonomía monetaria y Ecuador, sin control de oferta monetaria por la dolarización. Las variables, la M, oferta monetaria nominal, P, niveles de precios, L, demanda de dinero, I, tasa de interés. Definición, cantidad de dinero en circulación controlada por el Banco Central. Impacto en el conflicto. Ajuste discrecional posible en Colombia, sin autonomía en Ecuador. Mecanismo de transmisión. El Banco de la República puede expandir M para estimular la economía. BCE no puede crear dólares. O sea, Banco de Ecuatoriano no puede crear más dólares porque se está optando una moneda extranjera, Estados Unidos. Niveles de precios. Índice general de precios, IPC. Presión, impacto en el conflicto, perdón. Presión inflacionaria con mayores costos por importación. Aranceles encarecen insumos y bienes finales. Devaluación en Colombia y amplificación el efecto. Demanda de dinero. Preferencia por mantener saldos líquidos. Su impacto en el conflicto. Aumenta por motivos de precaución ante incertidumbre. Mecanismo de transmisión. Agentes económicos prefieren liquidez frente a volatilidad comercial y cambiaria. Por último, la tasa de interés. El precio del dinero en el mercado financiero. La presión a la baja por menor actividad respuesta de política incierta. Mecanismo de transmisión. Menor inversión reduce la demanda de crédito. BC puede bajar las tasas para estimular, pero la inflación limita el margen. Aquí tenemos el mecanismo de transmisión de la curva LM. La contracción del producto, o sea, la reducción de Y, reduce la demanda de dinero por las transacciones, lo que mantiene constante la oferta monetaria real. Genera un exceso de la oferta de dinero, presiona la baja la tasa de interés de equilibrio. Sin embargo, si el Banco Central responde expandiendo la oferta monetaria, M, para contrarrestar el shock recesivo, la curva de M se desplazará hacia la derecha, amplificando la reducción de tasas, mitigando parcialmente la caída del producto. En Ecuador, al no poder ajustar M ni el tipo de cambio, el ajuste ocurre exclusivamente vía contracción de Y, producto, y P, que P ya lo habíamos demandado como niveles de precios. Un proceso más lento y doloroso. Bien, esto de aquí es curioso porque hice un pequeño cambio. Es, para así decirlo, cuadro comparativo o infografía. Efectos diferenciados por régimen cambiario. Infografía comparativa que usa los mecanismos de ajuste ante el shock arancelario de la evaluación automática en Colombia versus deflación interna en Ecuador, mostrando las ventajas y costos de cada régimen. ¿Cómo responde la economía cuando el comercio se detiene? Colombia, tipo de cambio flotante, y Ecuador, economía dolarizada.
para acercarlo un poquito más para que lo podamos leer. Mecanismo de ajuste. Cuando los aranceles frenan las exportaciones, la baja demanda de pesos y la moneda se evalúa automáticamente. Como ya vimos, esto no es del todo malo, ya que si se devalúa el peso, las exportaciones tenemos una pequeña ventaja al estar dolarizadas, no estoy mal. La ventaja. El tipo de cambio actúa como amortiguador. Si los productos colombianos se vuelven más baratos en dólares, recupera algo de competitividad. O sea, es un pequeño ganar-ganar. El costo. Importar insumos se encarece, lo que genera presión inflacionaria. Dilema. El Banco Central debe elegir entre bajar las tasas para reactivar la economía o mantenerlas altas para controlar la inflación. Vamos con Ecuador. Como ya les he dicho, es una economía dolarizada. Aceptaron la moneda de Estados Unidos hace un par de años. Mecanismo de ajuste. Al no tener esta moneda propia, Ecuador no puede devaluar. Debe aplicar una devaluación interna, forzar la baja de precios y salarios para volver a ser competitivo. Desventaja. Como los precios y salarios son rígidos, no bajan tan fácil, el ajuste se da por vía del dolor, cierre de empresas y desempleo, lo cual es bastante triste. O sea, cuando gente tiene que dejar su trabajo o empresas tienen que cerrar operaciones, es pues, prácticamente la última opción, la que nadie quisiera tomar. El costo. Es un proceso lento y sin red de seguridad. Limitaciones. Sin la política monetaria propia no hay forma de inyectar liquidez. El ajuste recae directamente sobre el bolsillo de los ciudadanos. Ahora vamos con la interacción política fiscal, amplificación o mitigación. La política fiscal, compuesta por el gasto público, los impuestos, interactúa directamente con la curva IS del modelo ISLM, del modelo neoclásico, ya que ambas variables son componentes de la demanda agregada. En el contexto de la guerra arancelaria Colombia-Ecuador, estas interacciones adquieren relevancia práctica. Las definiciones fiscales pueden amplificar los efectos recesivos del shock comercial o, por el contrario, mitigar mediante estímulos dirigidos. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende críticamente del espacio fiscal disponible, la credibilidad institucional y el régimen cambiario de cada país. Una política fiscal expansiva con un aumento de G y reducción de T, ya las hemos dictado aquí, gasto público y los impuestos, desplaza la curva IS hacia la derecha, contrarrestando parcialmente el efecto negativo de la caída de exportaciones netas. Por ejemplo, si el gobierno transfiere los departamentos fronterizos de Nariño y Cauca, donde 500 empresas quedaron paralizadas o reducen los impuestos temporales a sectores afectados, estaría inyectando demanda agregada en las regiones más vulnerables. Esto podría sostener un poco el consumo y evitar que un multiplicador recesivo más profundo, no obstante, este enfoque tiene límites. La contracción económica reduce la recaudación tributaria, mientras que las necesidades de gasto social aumenta por 200.000 el empleo en riesgo, lo que puede deteriorar la sostenibilidad fiscal si la deuda pública ya es elevada. Por el contrario, una política fiscal contractiva, reducción del gasto y aumento déjame ver qué era de los impuestos, desplazaría la curva IS más aún más a la izquierda. Ahí yo amplificando la contracción inicial, aunque podría justificarse si la prioridad controlada y la inflación importada genera por la evaluación y los aranceles. El costo sería un mayor desempleo y una caída de pronunciación de producto, pronunciada del producto, perdón. En este escenario es particularmente riesgoso en economías con alta informalidad laboral, donde los mecanismos de protección social son limitados y los ajustes fiscales recaen proporcionalmente sobre los hogares de menores ingresos. Una alternativa media es la política fiscal focativa o sectorial, que combina la presión con eficiencia. En lugar de estímulos generalizados, con el gobierno podría implementar subsidios temporales a la contracción de zonas fronterizas, líneas de crédito blandas para pymes exportadas que busquen diversificarse en mercados. O tres, pueden inversiones públicas de infraestructura logística que reduzca los costos de transporte hacia otros destinos comerciales. Estas medidas desplazan la IS de manera selectiva,
mitigando el shock sin generar presiones inflacionarias generalizadas y complementar la sostenibilidad fiscal de largo plazo. Finalmente, es crucial reconocer las diferencias institucionales entre Colombia y Ecuador. Colombia con autonomía monetaria y un tipo de cambio flotante. Puede coordinar política fiscal y monetaria. Un estímulo fiscal puede acompañarse de tasas de interés moderada para limitar el crowding out, otro término de economía, de la inversión privada. Ecuador, en cambio, al estar dolarizado, carece de política monetaria independiente. Por lo tanto, cualquier expansión fiscal debe financiarse con deuda o reservas internacionales, lo que limita su alcance y puede generar primas de riesgos si los mercados perciben insostenibilidad. En este contexto, la efectividad de la política fiscal no depende no solo de su diseño técnico, sino también de la credibilidad institucional y la capacidad de negociación diplomática para resolver las cosas estructurales en el conflicto comercial. Ahora vamos a ir con el modelo de simulación ISLM aplicado. Para cumplir con el objetivo de simplificar las variables del modelo, planteamos un escenario numérico hipotético basado en la estructura de economía colombiana y el choque que genera la guerra arancelaria en Ecuador. El planteamiento del modelo. Definimos las funciones del comportamiento para una economía cerrada del resto del mundo, pero abierta al comercio de Ecuador, representando con las presiones netas, mercado de viernes y la curva IS. Entonces, yo hice aquí otro pequeño cálculo, lo voy a pasar rápidamente porque aún hay mucho que hablar. Eh, Estas son pequeñas variables para hacer el cálculo. El consumo está dado por esta fórmula, que es igual a 100 más 0.5. Este de aquí ya sabemos que es producto y este de aquí ya sabemos que es impuesto. Se restan estos dos. La inversión es igual a 200 menos 10, depende negativamente de la tasa de interés. El gasto público es igual a 100, impuestos T es igual a 0 simplificado para el ejercicio. No decidí no ponerle impuestos para no agravar o complicar el ejercicio, que sea fácil de explicar. Exportaciones netas son iguales a 100. Nivel inicial, exportaciones a Ecuador. Mercado de dinero, curva LM. Demanda de dinero es igual a L. 0,5 por Y menos 10. Y, si no estoy mal, y también es otra de las variables. Deben tenerla presente. Oferta monetaria real, MP, es igual a 200. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Escenario de equilibrio inicial, antes del conflicto. Calculamos el equilibrio donde IS es igual a LM, donde ambas están en equilibrio, significa que están en el mismo valor. La ecuación de IS, tenemos esta fórmula, ya la hemos visto arriba, y despejamos Y. Eso nos da esta parte de aquí, que Y es igual a 1000 menos 20, ecuación inicial. La ecuación de LM está dada por esta fórmula. Le hacemos que M sobre P es igual a 200. Todo esto es muy algebraico, o sea, yo que soy ingeniero lo sé manejar, pero trataré de ser lo más breve porque hay mucho tema que hay que explicar. Entonces, en resumen, se utilizan las variables de arriba, las que les acabo de contar, para resolver pequeñas ecuaciones y al final, creo que si no estoy mal, hacer sustitución. Entonces, ciclo de equilibrio, igualamos IS a LM. Método de igualación, lo que nos dio en un lado nos dio en el otro. Por ejemplo, aquí en la ecuación IS nos dio 1000 menos 20 y en la ecuación de LM nos dio 400 más 20 y aquí los tenemos igualados, entonces términos semejantes se suman, entonces se pasan al otro lado de la igualdad, ya sabemos cómo se hace esto. Y entonces sí, 15% tasa de interés de equilibrio. Sustituimos I en la fórmula de LM para hallar Y, que Y es el producto. Entonces ya sabemos que es un 15%, lo colocamos aquí, de alguna manera, no me acuerdo de esa parte.
Esto es algo complejo, pero la parte algebraica sí la hice de manera consciente. O sea, sé hacia dónde van y las variables que tienen presentes. Subimos, nos da 700. El shock arancelario en la guerra comercial. Ahora supongamos que los aranceles del 100% y la caída del 67% en comercio reducen drásticamente las exportaciones netas. El nuevo exportaciones netas pasa de 100 a 0 con la temporal del flujo comercial. Entonces vuelve a jugar, hacemos más o menos los mismos cálculos, pero esta vez va a cambiar porque donde antes había un valor de 100, entonces hay un 0. Eso cambia drásticamente los resultados. Ahora 800 menos 20. Y nuevo equilibrio sin intervención en el banco central. Aquí, de igual manera, bueno, aquí no afectó tanto, porque creo que si no estoy mal en la LM no hay agravamen o no se presentan las exportaciones netas. Es más que todo en la ecuación de la IS donde se encontró el cambio mayor en una reducción del 200, si no estoy mal, porque antes estaba 1000 ahí. Entonces, pasamos con lo siguiente. Eh, el Banco de la República, para evitar la recesión y recuperar el producto, decide aumentar la oferta monetaria. La nueva oferta monetaria aumenta de 200 a 250. La nueva ecuación, esto es más de lo mismo. Eh, 250 es igual, porque ya sabemos qué es el producto, ¿no? Entonces se vuelve más corta la ecuación. Es igual a 500 más 20. Nuevamente lo de arriba no es nada del otro mundo, es en expresión algebraica se pasa de un lado a otro de la igualdad. Equilibrio final con política expansiva. Nos da este pequeño valor. 7.5% tasa de interés más baja para estimular la inversión. Ahora tenemos el tercer producto prima, que es igual a esto. Se reemplaza este de aquí, se reemplaza aquí, donde antes había una I. Y nos da que son $650. El producto recuperado parcialmente es de 600 a 650. Bien, ahora pasamos a una representación gráfica en construcción, conclusión de la simulación. Lo que tenemos aquí es el modelo ISLM, ya le habíamos dicho, neoclásico, Hans Huygens, y una simulación del shock arancelario y la respuesta política. Esto de aquí es unas pequeñas curvas, tiene que ver con el tema. Si se dan cuenta, los porcentajes que habíamos sacado aquí arriba, con las expresiones algebraicas y las fórmulas, están representados aquí. Aquí abajo tenemos el producto y aquí tenemos las tasas de interés. Eh, Pongamos por ejemplo este de 600. Esta tenemos la primera curva, tenemos dos curvas, ¿no? Para que tengamos presentes. Y esto creo que es una línea de tendencia. O qué tan cerca se están, si no estoy mal. Esto también lo había estudiado. Vamos a leer la descripción. La representación gráfica de la simulación numérica de un desplazamiento de IS inicial a IS1 punto A a punto B. Los representé gráficamente, pero por poner un ejemplo, sería este de aquí a aquí. De hecho, ahí se línea y es el inicial que pasa por A, point 600 data label, o sea, sobre un producto 600. Y este de aquí sería si línea y ese final, que pasa por B y C, point 250, de 550, perdón, este de aquí. Muestra la recesión por aranceles y el desplazamiento de LM inicial a LM1, punto B a C. Esta situación de recuperación parcialmente de la política monetaria expansiva. De acuerdo con la simulación planteada, la economía es parte de un equilibrio inicial, punto A, con un producto real, Y igual a 700, y una tasa de interés del 15%, tras la imposición de aranceles del 100% entre Colombia y Ecuador. La contracción de exportaciones netas de la curva IS hacia la izquierda genera un nuevo equilibrio en el punto B, donde Y, o sea, producto, es igual a 600, y es si no es una tasa de interés del 10%, lo que evidencia una recesión inducida por el choque externo. Ante ese escenario, la intervención del Banco Central mediante la política monetaria expansiva desplaza la curva LM hacia la derecha,
logrando reducir la tasa de interés al 7.5%, recuperando parcialmente el producto hasta Y igual a 650, o sea, el punto C. No obstante, la economía no retoma su nivel inicial con el pleno del empleo en Y700, lo que sugiere que en contextos de shock comercial estructural, la política monetaria tiene capacidad limitada para neutralizar completamente los efectos recesivos a corto plazo. Mackin del 2020. Eso es sacar un libro. O sea, esta pequeña parte, esta pequeña reflexión, lo demás fue planteado por mí. Conclusiones y reflexión final. El análisis de la guerra lanzada entre Colombia y Ecuador es a través del modelo ISLM neoclásico, ya les había dicho, permite extraer conclusiones fundamentales sobre la interconexión de política comercial, política monetaria y comportamientos de los agregados macroeconómicos en economías latinoamericanas con regímenes cambiarios diferenciados. La guerra arancelaria destacada en 2026, caracterizada por graves recíprocos que alcanzarán el 100%, genera una contracción del 67% del comercio bilateral, con el tema de las exportaciones netas, evidenciando la alta interdependencia económica entre Colombia y Ecuador. Este choque externo negativo se tradujo en riesgo para 200 empleos en Ecuador y la 200.000, perdón, y la paralización de 500 empresas fronterizas, demostrando que las decisiones de la política comercial no son instrumentos aislados, sino que tienen efectos multiplicadores sobre el producto, el empleo y el bienestar social. El gasto comercial de las telas, cuyos costos de importación se duplicaron, ilustra cómo los aranceles se transfieren directamente a los agentes económicos, erosionando márgenes de utilidad y competitividad. La simulación numérica desarrollada confirma que el modelo ISLM contribuye a una herramienta pedagógica y analítica válida para visualizar los efectos de choque externos, matemáticamente demostrando que la contracción entre las exportaciones netas, desplazando la curva ISS hacia la izquierda y reduciendo el producto de equilibrio de Y700 a Y600. Hacemos que Y es igual al producto de 700 pasó a 600 para no enredarme tanto. Y la tasa de interés, que era I primo I, de 15% al 10%. No obstante, el modelo también reveló sus limitaciones. Al ser un marco a corto plazo con precios rígidos, no captura completamente los ajustes estructurales de largo plazo, ni las diferencias institucionales profundas en regímenes cambiarios, lo que requiere extensiones del modelo básico para incorporar el sector externo de manera explícita. Esto ya lo hemos dicho en la parte de arriba, espero que lo puedan entender de esta manera en una pequeña conclusión barra reflexión. Colombia como un tipo de cambio flotante, contó con una amortiguidad automática mediante la evaluación del peso, mejoró parcialmente la competitividad de sus exportaciones. Sin embargo, este mecanismo genera presiones inflacionarias con un crecimiento de las importaciones, creando un dilema para el Banco de la República entre estimular el crecimiento o contra la inflación. La autonomía monetaria permite desplazar la curva LM hacia la derecha, recuperando parcialmente el producto de Y igual a 650 mediante la reducción de la tasa de interés al 7.5%, lo cual fue excelente, o sea, fue lo más que pudo reducirse. O sea, para eso es otra de las maneras en las que se puede utilizar el modelo ISLM neoclásico en 6. Ecuador, economía dolarizada. Al carecer de moneda propia, no puede evaluar ni ajustar la oferta monetaria. Ya vemos por qué. Es una moneda externa que no pertenece a ellos y no pueden ajustar el flujo o lo que tiene que ver con todo lo monetario. Porque la moneda, el dólar estadounidense, es perteneciente a los americanos. El ajuste debió ocurrir exclusivamente debido a devaluación interna, reducción de precios y salarios reales, un proceso lento y costoso en términos de empleo con rigidez institucionales significativas. La valorización, si bien brinda estabilidad de precios y credibilidad, sacrificó instrumentos de ajuste de choques asimétricos, haciendo que el costo de desequilibrio caiga directamente sobre el producto y el empleo. Como dijeron, 200.000 empleos estaban en riesgo y 500 empresas cerraron sus operaciones. La simulación demostró que si bien la política monetaria expansiva mitiga el impacto recesivo, evita que el producto cayera por debajo de 600. No logró restaurar el nivel de empleo inicial de 700.
Eso revela una lección crucial. Los choques estructurales externos, como la guerra comercial prolongada, poseen un grado de rigidez que limita la efectividad de las herramientas monetarias tradicionales en el corto plazo. La política monetaria puede suavizar el ciclo, pero no puede sustituir la necesidad de resolver las causas estructurales del conflicto. A partir del análisis realizado se desprenden tres recomendaciones estratégicas para la formulación de política económica en los contextos de crisis comerciales. Se los voy a dictar rápidamente, espero puedan entenderme. La coordinación interinstitucional. Las decisiones de política comercial deben evaluarse ex ante por sus implicaciones macroeconómicas. Se requiere coordinación entre autoridades monetarias, fiscales y comerciales para anticipar efectos sobre la inflación, producto y el empleo, evitando medidas unilaterales que generen externalidades negativas regionales. Diversificación comercial como estrategia de resiliencia. La alta dependencia del mercado ecuatoriano por parte de las empresas colombianas y viceversa amplificó el shock. La, la diversificación de mercados de exportación y el desarrollo de cadenas de valor regionales, reduciendo la vulnerabilidad aún más ante conflictos bilaterales. Y por último, la negociación diplomática sobre el proteccionismo. El modelo ISLM confirmó que el costo del proteccionismo recae sobre el bienestar social. La evidencia empírica de las pérdidas por 75 millones de dólares mensualidades en Ecuador y la contracción del 67% en el comercio bilateral sugiere que la vía diplomática y los mecanismos de resolución de controversias de la comunidad andina deben priorizarse sobre las represiones arancelarios. O sea, lo primero que se debe hacer si tenían un problema de seguridad en fronterizo con el tema de las minerías ilegales y sobre eso de los narcotráficos, debieron haberlo dialogado de manera diplomática y no debieron haberse atacado en un principio con una subida de aranceles inicialmente de 30% y que en lo que va de este mes ha subido por lo menos hasta un 100%. Toda no, pues dicté que había una pequeña desescalada, que Ecuador bajó los aranceles de 100 a 75%, pero todavía no está del todo bajada esa subida de aranceles y esa desescalada. Todavía falta esperar a ver cómo eh, evoluciona el tema. La reflexión final. La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador en 2026 constituye un caso paradigmático que valida las postuladas teóricas del modelo ISLM. Las economías no son islas y los shocks externos se transmiten rápidamente a través de los mercados de bienes y dinero. Sin embargo, también revela que la teoría económica por sí sola es insuficiente si no se acompaña de la voluntad política. Mientras Colombia puede reducir a su Banco Central para mitigar parcialmente el daño, Ecuador quedó expuesta a la rigidez de la dolarización, evidenciando que no existe un régimen cambiario óptimo universal, sino trade-offs entre estabilidad y flexibilidad. La verdadera lección para los estudiantes de economía trasciende a las fórmulas matemáticas. Como ya les he dicho, es mucho de álgebra para poder entender estos ejercicios y llegar a un propio resultado que nos ayude a entender estas teorías y síntesis ya planteados hace mucho tiempo. Para poder analizar casos de actualidad como este de la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, que es principalmente nuestra pregunta de actualidad. La política económica es, en última instancia, un ejercicio de gobernanza, coordinación y responsabilidad social, donde las decisiones técnicas, rostros humanos, los 200.000 trabajadores en riesgo y las 500 empresarios fronterizos paralizados y las familias cuyo sustento depende de la estabilidad del comercio bilateral. El dinero y la política monetaria, por lo tanto, no son fines en sí mismos, sino instrumentos al servicio del desarrollo económico y el bienestar colectivo. Su efectividad depende no solo de la solidez técnica de las instituciones, sino también de la capacidad de los estados para construir consensos regionales que prioricen la integración sobre el conflicto. Bien, ya por último, pues la bibliografía.
todos los documentos, supositorios, eh, todo lo que me ayuda a hacer este documento. Muy de ayuda este taller, de verdad. Me ayudó a comprender las dos teorías importantes y el modelo keynesiano que nos ayuda a expresar de una mejor manera el modelo ISLM, Hans Heisen, o sea, de neoclásico. No siendo más, espero les haya gustado este video. Sé que es algo extenso, pero de verdad eh, es un tema muy interesante y que se debe abordar. El tema de la guerra arancelaria en Colombia y con Ecuador nos afecta a nosotros, eh, pues como tal no a los estudiantes, sino a nosotros ya en un futuro como empresarios. Esto va a tardar un poco en desescalar, pero con tema, como ya lo había dicho antes, tema de relaciones públicas y de un diálogo, puede llegarse a un mutuo acuerdo. Espero les haya gustado este video. Si tienen dudas o algo, no duden en preguntarme. Yo, de verdad, estoy muy apasionado por este tema. Siento que lo di todo en este documento, en este video claramente para poder entender y explicarles sobre estas teorías y la pregunta de actualidad. No siendo más, los voy a dejar que descansen y les anexaré el documento en la descripción. Muchas gracias.